Este es el tercer y último episodio de esta serie sobre la Segunda Guerra Mundial, y aquí la historia entra en su fase final. Una etapa marcada no por la velocidad ni por la sorpresa, sino por el desgaste absoluto, por decisiones desesperadas y por la certeza, cada vez más clara, de que aquello que parecía invencible está comenzando a desmoronarse desde dentro. Entre los años 1942 y 1945, la guerra alcanza su punto máximo de destrucción. Ya no se trata solo de conquistar territorios, sino de resistir, de sobrevivir y, en muchos casos, simplemente de aguantar un día más. Los frentes se multiplican, los recursos escasean, y la distancia entre la propaganda y la realidad se vuelve imposible de ocultar. El punto de quiebre definitivo llega en el frente oriental, en una ciudad cuyo nombre quedaría grabado para siempre, como sinónimo de sacrificio, horror y resistencia total. Stalingrado no fue una batalla más, fue una lucha llevada al límite de lo humano. Allí, la guerra dejó de ser una cuestión de estrategia elegante para convertirse en una experiencia cruda, brutal y profundamente deshumanizante. La ciudad, ya castigada por bombardeos masivos, se transformó en un laberinto de ruinas donde cada edificio, cada sótano y cada escalera se convertían en un campo de batalla. No había líneas claras, no había retaguardia segura. Los soldados dormían entre escombros, luchaban a pocos metros del enemigo y aprendían rápidamente que sobrevivir un día era, en sí mismo, una victoria. El frío se convirtió en un enemigo constante. Las temperaturas extremas paralizaban armas, congelaban extremidades y transformaban cualquier herida en una sentencia de muerte. El hambre era omnipresente. Las raciones eran insuficientes, los suministros no llegaban y el desgaste físico se sumaba a un agotamiento psicológico profundo. Para el mando alemán, Stalingrado representaba una victoria simbólica enorme. Tomar la ciudad significaba demostrar que, a pesar de los primeros reveses, la ofensiva seguía viva. Esa obsesión resultó fatal. Las tropas avanzaron más allá de lo razonable. Las líneas de suministro se estiraron hasta el límite y, cuando el cerco se cerró, la retirada dejó de ser una opción viable. Atrapados, rodeados y sin apoyo suficiente, cientos de miles de soldados quedaron condenados. La resistencia se prolongó durante semanas en condiciones imposibles. Cuando finalmente llegó la rendición, no fue solo una derrota militar, fue un golpe psicológico devastador. Por primera vez, un ejército alemán completo había sido destruido. El mito de la invencibilidad se rompió de manera irreversible. A partir de Stalingrado, la guerra cambia de signo. El avance alemán se transforma en una retirada lenta, costosa y sangrienta. Ya no se lucha para ganar rápidamente, sino para contener, para retrasar, para sostener una estructura que comienza a resquebrajarse en todos sus frentes. Mientras el frente oriental consume hombres y recursos a una velocidad alarmante, otro escenario se vuelve decisivo. En África del Norte, la guerra se libra en un entorno completamente distinto, pero con implicaciones estratégicas enormes. El desierto, vasto y hostil, pone a prueba no solo la capacidad de combate, sino la logística, la planificación y la resistencia a largo plazo. Las fuerzas del eje logran avances iniciales, impulsadas por comandantes experimentados y por una táctica audaz. Sin embargo, el problema no es el talento militar, sino la realidad material. Las líneas de suministro son largas y vulnerables, el control del aire es cada vez más disputado y la capacidad industrial aliada comienza a marcar la diferencia. Cada kilómetro ganado cuesta más de lo que puede sostenerse. El combustible, las municiones y los repuestos llegan con retraso, mientras que los aliados, con acceso a mayores recursos y mejor coordinación, comienzan a imponer un desgaste constante. El desierto, que al principio parecía ofrecer oportunidades, se convierte en una trampa que consume hombres y máquinas sin ofrecer soluciones claras.
La derrota en África del Norte no es solo una pérdida territorial. Es una señal inequívoca de que la guerra ha entrado en una fase en la que la superioridad industrial y logística pesa más que las victorias tácticas aisladas. Es también el preludio de algo aún más grave para el eje. La guerra está a punto de llegar al corazón de Europa desde el sur. Italia, uno de los principales aliados de Alemania, comienza a mostrar signos evidentes de colapso. La población está exhausta, la economía debilitada y el apoyo al régimen se erosiona con cada bombardeo y cada noticia de derrotas. Cuando los aliados desembarcan en territorio italiano, la resistencia es fragmentada, desigual y, en muchos casos, desorganizada. La caída de Italia no ocurre de un solo golpe, sino como un proceso de desgaste político y militar. El país se convierte en un nuevo frente que obliga a Alemania a desviar tropas y recursos que ya no puede permitirse perder. Más importante aún, rompe la imagen de unidad del eje y deja en evidencia que la alianza se sostiene más por necesidad que por fortaleza real. Mientras tanto, en el otro extremo del continente, los aliados occidentales preparan una operación que cambiará el curso de la guerra en Europa. Durante meses, en absoluto secreto, se planifica el mayor desembarco anfibio de la historia. No se trata solo de mover tropas, sino de coordinar flotas, aviación, logística y engaño estratégico a una escala nunca antes vista. El día D no es una apuesta improvisada. Es el resultado de una planificación meticulosa y de la comprensión de que, sin un frente occidental sólido, la guerra podría prolongarse indefinidamente. Las horas previas al desembarco están cargadas de tensión, incertidumbre y miedo. Miles de soldados saben que, al bajar de las embarcaciones, el futuro inmediato es completamente incierto. Cuando las primeras tropas llegan a las playas de Normandía, la realidad es brutal. El fuego enemigo es intenso, las defensas son fuertes y el caos domina las primeras horas. Muchos no llegan a tocar tierra firme. Otros avanzan entre explosiones, obstáculos y pérdidas constantes. Sin embargo, a pesar de todo, el desembarco no se detiene. Poco a poco, las cabezas de playa se consolidan. Las defensas alemanas, aunque feroces, no logran contener el flujo constante de hombres y material. Una vez establecido el frente, el avance aliado se vuelve progresivamente más firme. Francia comienza a ser liberada y la guerra entra en su fase final en el oeste. Para Alemania la situación se vuelve desesperada. Ahora enfrenta una presión constante desde dos direcciones opuestas. En el este, el avance soviético es implacable. En el oeste, los aliados empujan con una superioridad material abrumadora. Las ciudades alemanas son bombardeadas, la infraestructura colapsa y la población civil paga un precio cada vez más alto. Las decisiones del liderazgo se vuelven cada vez más desconectadas de la realidad. Las órdenes ignoran las condiciones sobre el terreno, se prometen armas milagrosas que nunca llegan y se exige resistencia absoluta incluso cuando ya no hay medios para sostenerla. La propaganda continúa, pero su impacto se reduce frente a una realidad imposible de ocultar. El avance hacia Berlín es uno de los episodios más duros y simbólicos del conflicto. La capital alemana se transforma en un campo de batalla donde se mezclan soldados exhaustos, civiles aterrorizados y ruinas humeantes. La artillería no cesa, los combates se libran en calles, edificios y estaciones subterráneas, y la sensación de colapso es total. En esos últimos días, la ciudad deja de funcionar como una capital y se convierte en un símbolo del derrumbe completo de un sistema. No hay planificación coherente, no hay capacidad real de resistencia organizada. Solo quedan fragmentos de una estructura que alguna vez prometió orden y grandeza. En ese escenario, encerrado y aislado, el liderazgo del régimen enfrenta su final. La distancia entre las promesas y la realidad es absoluta. Ya no hay victorias que anunciar, ni discursos que puedan ocultar lo evidente. Adolf Hitler.
El suicidio de Hitler marca el colapso definitivo de un régimen que había construido su poder sobre la propaganda, el miedo y la promesa de un futuro glorioso. No es solo la muerte de un líder, es el final simbólico de una ideología que llevó a Europa y a una destrucción sin precedentes. Poco después, Alemania se rinde. La guerra en Europa termina oficialmente. Las celebraciones estallan en algunos lugares, pero el paisaje que queda es devastador. Ciudades enteras están en ruinas, millones de personas han muerto y una generación completa queda marcada por la experiencia del conflicto. El final de la guerra no trae una sensación inmediata de alivio. Trae silencio. Un silencio cargado de pérdidas, de preguntas sin respuesta y de la necesidad urgente de reconstruir no solo edificios, sino sociedades enteras. El mundo que emerge después de 1945 es profundamente distinto. Nuevas potencias ocupan el centro del escenario, las fronteras se redefinen y las tensiones no desaparecen, solo cambian de forma. La guerra ha terminado, pero sus consecuencias se extenderán durante décadas. La Segunda Guerra Mundial no fue solo una sucesión de batallas épicas. Fue el resultado de decisiones humanas acumuladas, de miedos no enfrentados y de la normalización progresiva de lo inaceptable. Fue una advertencia histórica sobre hasta dónde puede llegar una sociedad cuando el odio, la ambición y la desesperación se combinan sin límites. Este final no es solo el cierre de una trilogía, es una reflexión necesaria. Porque la historia no se repite exactamente, y cada generación enfrenta el desafío de reconocer a tiempo las señales que anuncian el colapso. Sígueme y dale like si te gustaron los videos.